All right, I'm going to turn my mute. I'm going to become mute, okay? Okay. And then what I'm gonna So have what you do I do here? No thanks. Just nothing. That's just basically asking if Okay. you wanna use switch profiles. AirDrop me the link. I'm going to turn my mute. I'm going to become mute, okay? Okay. And then what I'm gonna So have what you do I do here? No thanks. 1 minute por estar. That's just basically asking if Okay. you wanna use switch Now, profiles. Julie. AirDrop me the link. I'm going to turn my mute. I'm going to become mute, okay? Okay. Okay. But now, And do I need to send you the link? yeah, copy this link and text it to. And then I'll monitor the YouTube. You don't actually have to stay on the YouTube. You can just if you want. Okay, where is the, Okay, will you start, Julie? just 1 moment, please. What's the WCSI phone number? Got it. But how do I fucking do it? You are in a live, Julie, in YouTube, so they listen. People listen what you say. No? Yes, we are live. Okay, so. For this reason, we start. Pardon my language. Okay, let's go, baby. Open it up. You admit the people, Julie? Someone sharing the screen, Julie. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a empezar tenemos una cantidad de gente que está esperando para entrar. A medida que estén entrando, ya vamos a empezar rápidamente. Ok. Bueno, lo que le vamos a pedir es que tratamos de hacer un Zoom abierto para que todos puedan participar y hacer las preguntas luego allí. Por lo tanto, le vamos a pedir que tengan la precaución de escuchar cuando alguien está hablando. ¿Ok? Bien. Todavía tenemos 60 personas que están esperando para entrar. Vamos a esperar un poquito más para arrancar. Bueno, bienvenidos a todos mientras esperamos a los demás colegas. Veo caras conocidas, veo de diferentes países, de México, de Argentina, veo casi toda la comisión de Argentina, veo Uruguay, bueno, veo otros países, así que bienvenidos a todos, bienvenidos. Bueno, contarles primero, y mientras esperamos un poquito, contarles que hicimos un conversatorio pensando que íbamos a tener 100 personas y poder charlar con Jim, pero ustedes saben que hay 2.000 inscriptos. 2.000 inscriptos. Si vienen todos, no vamos a tener ni capacidad en el Zoom es para 1.000. Así que estamos transmitiendo a través de YouTube. Si
Si alguien no puede entrar al Zoom, puede ir al meeting, ¿ok? Así que, o sea, ¿qué pasa? No esperábamos tener tanta gente inscrita. Bien, ¿cuántos quedan por entrar? 13, ya estamos ahí. Estamos ahí. Bueno, como vamos a respetar los tiempos, vamos a comenzar. Y a medida que vayan entrando las personas, se van a ir acomodando. Entonces, dale la bienvenida. Desde el Instituto Watson, de la Ciencia del Cuidado, queremos darle la cordial bienvenida a esta actividad que denominamos Conversatorio con la doctora Jean Watson. Serán 2 actividades en este año, la de hoy y el próximo será el martes 21 de noviembre a la misma hora. Seguir conmemorando, seguimos en el mes de enfermería, el mes internacional de la enfermería, así que seguir conmemorando nuestro mes, darles la bienvenida, aprovechando este momento de seguir celebrando el mes de enfermería. Dar la bienvenida a todos los países americanos que hoy nos acompañan, que son casi todos, más Portugal. Dar la bienvenida a estudiantes y docentes. Sabemos que hay docentes que están con sus estudiantes en el aula, viendo esto actualmente. Entonces, darle la bienvenida a todos esos estudiantes y a los docentes que están con él. Darle la bienvenida a todos los enfermeros asistenciales que hoy están con nosotros, a los enfermeros docentes, investigadores y administradores. Y a todos los profesionales que hoy nos acompañan que no son enfermería. Agradecer profundamente a la doctora Jean Watson por estar hoy con nosotros y a la traductora, que es Melanie Montemayor, que muchos de ustedes la conocen. Ella va a hacer la traducción de Jean simultáneamente. Y la dinámica, ¿cómo va a ser? Bueno, Jean va a hablar unos 10-15 minutos acerca de los 7 sutras sagrados, y después vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas a Jean, y Jean la actividad en total va a ser de 1 hora, y lo que le vamos a pedir es que pongan en el chat las preguntas, y vamos a ir eligiendo algunas y le vamos a hacer la pregunta a Jean. ¿Okay? Pero antes de pasar allí, queremos hacerles una invitación a nuestra próxima actividad, gran actividad, que es la webinar. La webinar internacional, que es un poco la continuación de la webinar del año pasado, y tiene como nombre la Webinar Internacional de la Ciencia del Cuidado Humano, Desarrollo e Implementación Global de la Enfermería, la Ciencia del Cuidado. Están trabajando todos los 10 países que conforman Latino Iberoamérica, y bueno, estamos trabajando para que sea una hermosa webinar. Para que tengan una idea, esta actividad va a ser el 17 de agosto, ¿sí? Va a ser todo el día, entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde, hora de Miami, ¿ok? Y ahí le puse un poco el programa para que ustedes vean de qué va a tratar el programa. Y bueno, vamos a hablar del desarrollo e implementación de los diferentes países, de lo que pasa en la ciencia del cuidado en los diferentes países. Entonces a la mañana van a estar los diferentes grupos países de Latino Iberoamérica, va a estar Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Portugal y Uruguay. ¿Sí? Y después vamos a tener 3 magistrales. Una va a ser sobre la teoría de enfermería como cuidado, de la teoría de Walton, y después vamos a tener, bueno, obviamente la teoría de la ciencia del cuidado humano, que lo va a hacer Jean Watson, y vamos a tener también a Howard Bacher, que va a hablar sobre los seres humanos unitarios. Y después vamos a tener la participación de 2 colegas, una palestina y otra de Israel, que nos van a hablar sobre lo que está pasando con la enfermería en el Medio Oriente, el desarrollo y la implementación de la ciencia del cuidado en el Medio Oriente. Y luego vamos a tener lo mismo, pero lo que pasa con la enfermería en Japón. Y ahí vamos a
a ver cómo están implementando la ciencia del cuidado en Japón. Y vamos a terminar la jornada con con las vivencias y experiencias que están teniendo los estudiantes de Caritas Coach en el primer curso en español que actualmente está en curso, ¿sí? Esta actividad va a ser gratuita, pero es gratuita para los que son miembros de la vida. Los miembros de la vida son la gente que tiene membresía con el instituto a través de Latina Iberoamérica. Entonces, para terminar con esta presentación, queremos pasarles un videíto de lo que es la vida, la membresía de la vida, para que todos, si quieren participar de este evento, bueno, pueden hacerlo haciéndose miembros si no lo son. ¿Ok? Y aquí les dejo el videíto. No estaría saliendo el audio, Héctor. ¿No? Es música igual. Ese código QRS, ustedes pueden sacarle una foto y si ustedes escanean, va directo a lo que es la guía y pueden tener más información. A nosotros vamos a compartirlo por las redes sociales y ustedes pueden escanear si quieren más información. Bien. Vamos a pasar con Jean entonces ahora. Thank you very much, Jean, for being here with all of us today and sharing your wisdom. So go ahead, Jean. Thank you so much. You are mute out. Are you waiting for me, Hector? Yes. Thank you. Well, buenas tardes, buenas tardes. Estoy muy feliz. I'm happy to see you all and to be with you. Muchas gracias. Buenas tardes, estoy feliz de estar con ustedes y muy contenta de verlos. Muchas gracias. So let's start with a centering exercise so that we can all be present. Vamos a empezar con un ejercicio para centrarnos, para que todos podamos estar presentes. So let's all take a really deep breath. Todos vamos a tomar una respiración muy profunda. And gently hold it. Vamos a sostenerla amablemente And then release. y luego soltar. And as you continue to breathe, Y conforme siguen respirando, just find that quiet place inside. solo encuentren ese lugar silencioso de adentro And appreciate yourself. y apreciense a ustedes mismos. All your successes and your celebrations and Nurses Week. Todos sus éxitos, sus celebraciones, la semana de la enfermera, Nurses Month, el mes de la enfermera, Nurses World. el mundo de la enfermera. We are all here together, united in this global commitment Todos estamos juntos, reunidos en este compromiso global to human caring, al cuidado Healing. humano, healing, and health for all. a la sanación y a la salud para todos. But it all starts with self. Pero todo empieza con uno mismo. So this is a special privileged opportunity
Entonces, este es un privilegio especial, una oportunidad for us to have both an experiential and an intellectual conversation. Entonces es una oportunidad para que tengamos ambos, una conversación de experiencia y una conversación intelectual. So hopefully you're all present to this moment. Con suerte, todos van a estar presentes para este momento so that we can share this community. para que podamos compartir esta comunidad. So take another deep breath, Tomen una respiración profunda más and I'm going to show a few slides. y voy a enseñar mis pocas diapositivas. And my slides are about the concept of a sutra. Y mis diapositivas son sobre el concepto sutra. So I'll say more in a moment. Diré más en un momento. I can open this. Takes a moment. Toma un momento, abrir. Can you see that? ¿Pueden ver eso? Okay. Yes, but can you please make it viewing? Yes, like yeah, that one. Perfect. Thank you. So, whoops. So what I want to say is that we are now called to engage in a personal work. Lo que quiero decir es que ahora estamos involucrados para trabajar en un proceso personal. So to really sustain our work in caring science and in nursing, Para realmente poder sostener nuestro trabajo en la ciencia de cuidado y en la enfermería, it requires a challenge and a commitment and a whole new thinking about what does it mean to have discipline. entonces lo que se requiere para realmente podernos comprometer con el nuevo reto de una nueva manera de pensar, lo que eso significa es tener una disciplina. So this is a lifelong journey for all of us to awaken to a higher vibration, a higher consciousness. Entonces, este es un camino de por vida para todos nosotros, para que podamos despertar a una conciencia más alta. So this is an invitation through the concept of a sutra. Entonces, esta es una invitación al concepto de un sutra. And a sutra has several deep meanings. That it's a short word. Un sutra tiene diferentes significados. Es una palabra corta, It's a spiritual truth. es una verdad espiritual. It has the understanding that it's a word that's highly energy powered with energy, a higher vibration energy. Está el entendimiento de que es una palabra cargada con energía de alta vibración. But it's not the word itself or the phrase itself. Pero no es la palabra en sí o la frase en sí. It's what it's pointing toward. Es hacia lo que apunta. So it's pointing towards something greater than any of us. Está apuntando hacia algo más grande que cualquiera de nosotros. But it's a word that inspires us and Pues lifts us up. Es una palabra que nos inspira, que nos eleva. And so the origin of the word sutra comes from the concept of sewing together, suturing together to make whole. El origen de la palabra sutra viene de juntar algo por medio de coserlo o sí, de darle puntadas para ponerlo entero.
So it's both ancient and contemporary. Es ambos, antiguo y contemporáneo. And this project, this invitation through sutras, Este proyecto, esta invitación a los sutras, it emerged from the group of a course I was offering, viene o emergió de un grupo and it was called Caring Science as Sacred Science. que se llamaba Ciencia de Cuidado como Ciencia Sagrada. And I shared my personal sutras Yo he compartido mis sutras personales with the class, con la clase and they started sharing their personal sutras. y ellos empezaron a compartir sus sutras personales. So it has a life of its own, and I hope each of you will think about your own sutra. Entonces, tiene su propia vida y espero que cada uno de ustedes descubra su propio sutra. So a sutra is pointing toward a timeless truth, Un sutra apunta hacia una verdad atemporal, which I've written about the concept of veritas, que yo he escrito sobre el concepto de veritas, timeless, eternal values that are universal. valores atemporales, eternos, que son universales, That we must adhere to authentically engage in human caring. y a los que debemos adherirnos para involucrarnos auténticamente en el cuidado humano. So with this, let me see if I'm not projecting. So what I would like to do is introduce what I refer to as my 7 sacred sutras. Lo que yo quisiera hacer es presentarles a lo que yo llamo mis 7 sutras sagrados. It's just one way to deepen my own practice to engage in caring science. Es una manera solamente en la que yo profundizo mi propia práctica para involucrarme en la ciencia del cuidado. And each sutra has its own access to that which is greater than itself. Cada sutra tiene su propio acceso hacia eso que es más grande que nosotros. So my first sutra is stillness. Mi primer sutra es quietud. So it's just to be still. Solo es estar quieto. And the second sutra is solitude. El segundo, To be in that quiet place, to be still. el segundo sutra es la soledad. Estar en ese lugar de silencio, en ese lugar quieto. And the third sutra is silence. El tercer sutra es el silencio. So when we're still Cuando estamos quietos, in silence en silencio and in solitude, y en soledad, we can hear spirit. podemos escuchar al espíritu So we can access spirit, and spirit speaks y podemos acceder al espíritu y el espíritu habla. if we're open to silence, stillness, and solitude to receive spirit. Si estamos abiertos a la soledad, a la quietud y al silencio para recibir al espíritu. And the next one is simplicity, La segunda es la simplicidad, to clear out our minds para aclarar nuestras mentes with all the busy chatter and busyness of our minds, de toda la plática y el ruido ocupado de nuestras mentes, but also our surroundings, to have more sacred space around us. pero también de nuestros alrededores, para tener más espacios sagrados alrededor de nosotros. And the next one is simplicity. Oops, Y el segundo es la simpleza. and the next one is service, as in sacred service.
Y el siguiente es el servicio, como el servicio sagrado. So every single one of us here today are involved in a sacred service of nursing. Cada uno de nosotros aquí reunidos está involucrado en el servicio sagrado de la enfermería. But sometimes we may not think about it as sacred service. Pero algunas veces puede que no pensamos sobre ello como un servicio sagrado. But when we're practicing authentically human caring and healing and caring science, Cuando estamos practicando auténticamente el cuidado humano y la salvación en la ciencia del cuidado, we are engaged in sacred service, and what I'm referring to is sacred activism. estamos involucrados en el servicio sagrado y por eso me refiero a activismo sagrado, Where we're making a significant contribution to make the world better. en donde estamos haciendo una contribución significativa para convertirlo en un mundo mejor. And the last sutra is surrender, Y el último sutra es rendirse, because we certainly don't have all the answers, and science does not have all the answers. Our worldview of this westernized world of separation does not have all the answers. porque ciertamente no tenemos todas las respuestas. La ciencia no tiene todas las respuestas. La cosmovisión occidental del mundo no tiene todas las respuestas. So we have to surrender to that which is greater than ourselves. Entonces tenemos que rendirnos a aquello que es mayor que nosotros mismos. And this is where we have to be open to miracles and mysteries. Y aquí es donde nos abrimos a los milagros y los misterios. And this is where we have some of your miracles that you've shared with us in one of our books about miracles from the Yes. Lotus Library. Donde tenemos algunos de los milagros que algunos de ustedes comparten en nuestro libro que tenemos de la biblioteca. So I'm going to ask us to go through each one of these again together. Entonces les voy a pedir que repasemos cada uno de estos, todos juntos. So just embrace stillness, even in this moment. Entonces abraza tu quietud, incluso en este momento. Inspire silence. Inspira el silencio. Trust solitude. Confía en la soledad. Nurture your spirit. Alimenta tu espíritu. And forgive and release to have simplicity. Perdona y libera para tener simpleza. And deepen ourselves through service. Profundízate a ti mismo en el servicio. And open to this universal possibilities of source. Surrender. Ábrete a esta infinidad de posibilidades de la fuente. Rendirse. So from that place, I'm going to just say that when we are practicing for our own self-evolution, we are actually contributing to the universals of caring for our world. Desde ese lugar, quiero decir que cuando estamos practicando sobre nuestra propia evolución, estamos contribuyendo para la evolución del mundo. And in small and grand ways, and micro practices and macro practices. De maneras pequeñas y grandes, en micro prácticas y macro prácticas, We are engaged in sacred service to humanity nos involucramos en el servicio sagrado hacia la humanidad and the planet Earth. y el planeta Tierra. And we're engaged in this global covenant for and with humanity. Y nos involucramos en este pacto global con la humanidad, In this sacred circle of life and death and en beyond. estos círculos sagrados de la vida y la muerte y más allá. So in this work of the sutras, we get to return to the light of our humanity and the sacred service of our work in our world.
Entonces, en este trabajo de los 7 sutras, nos iluminamos en la luz de la humanidad y en la conexión sagrada con nuestro mundo. So I'm going to stop my shares and be open to have a conversation with you, each of you. Voy a dejar de compartir y voy a estar abierta a tener una conversación con ustedes, con cada uno de ustedes. With and for any aspects of this work, your own experiences, anything about the theory. I'm just open. I'm here open with you. Cualquier aspecto de su trabajo, sus propias experiencias, la teoría. Estoy abierta, simplemente aquí abierta con ustedes. Maybe just a reminder for people to write in the chat for those who came a bit late. Yes. Un recordatorio para los que quieran escribir en el chat, aquellos que han llegado un poquito tarde. I'm also open to someone just speaking spontaneously without necessarily from the chat. También estoy abierta a que alguien quiera hablar espontáneamente sin necesariamente escribirlo en el chat. And of course, beautiful Melanie is here to translate, so you can speak in Spanish. You don't have to try to speak English, and I wish I could speak Spanish. I'm so sorry. Thank you. Y claro que lo pueden decir en español. Yo les propongo que levanten la mano, así, bueno, ya tenemos 2 personas. A ver, vamos a empezar con Lisette. A ver, Lisette tiene una pregunta para nosotros. A ver, Lisette, adelante. Escuchamos. Estoy con doble. Contarles que Lisette es docente y está con todos sus estudiantes. También he recibido fotos de otras partes de Chile que están con todos los estudiantes, y de Colombia y de otros lugares. Así que no solo los 350 que estamos en el Zoom, sino que multiplicar por 30 o 40 en las diferentes aulas que nos están escuchando. Así que estamos muy felices. Lisette is a teacher and she's with all of her students in Colombia, with all of her students. Same thing in Chile and Colombia. So it's not just the 350 people that were right here, but multiply times 30 or 40 for all of their students. And I see some hands up. Does that mean they want to speak? Lisette va a empezar. Tengo problemas con el... Entonces vamos a She needs to turn her volume down if she wants to speak, Lisette. Lisette, no sé si quieras intentar bajar el volumen, a ver si puedes hablar. Hay 2 preguntas en el chat. Okay. So anyone with their hand, I see several hands up. So Lisette, would you like to ask a question or did you have a comment? She have a problem. For this reason, we wait for her. She have a problem with the audio. So, pasamos a otra pregunta. A ver, mientras ella arregla su audio. ¿Qué más tenemos? A ver. We have a few questions. Tenemos algunas Pasa que están preguntas. todos, tendrían que cambiar el nombre, porque están muchos con Robert Silva. Tenemos ese problema, que están todos con Robert Silva. Entonces, no creo que sean todos Robert Silva. Vamos a ir con César, a ver qué está levantando la mano. A ver, César, ¿nos estás escuchando? ¿No? Bueno. ¿César? No. Héctor, yo soy Lulu. Dale Lulu, arriba Lulu. Lulu de México, vamos arriba. Hi, team. I'm Lulu Vergara from Mexico. Okay. And I want to ask you, how much time took you to find your sutras? Say it again. How much time? Took you to find your sutras? How do I define my sutras? How long did it take you? How long did it take you to find your sutra? Oh, like that. Like that. Fue así. I was writing my book, Carrying Science is Sacred Science.
Estaba escribiendo mi libro, Ciencias del Cuidado como Ciencias Sagradas, and I was teaching a course on that, Caring Science is Sacred Science. y estaba enseñando un curso de eso, Ciencias Sagradas como Ciencias del Cuidado como Ciencias Sagradas. So I woke up in the middle of the night Me desperté en medio de la noche and I said to myself, y me dije a mí misma, what are my sacred practices? ¿cuáles son mis prácticas sagradas? What do I do to keep myself centered in this larger work of the world? ¿Qué hago yo para mantenerme centrada en este trabajo más grande del mundo? And in my book, I had written a paragraph or a sentence Y en mi Okay. libro había escrito un párrafo, una oración about sutras, but I hadn't explored it. sobre los sutras, pero no lo había explorado. So in the middle of the night, I was thinking of my practices that I would share with the students. Y en la mitad del medio de la noche estaba pensando en mis prácticas que compartiría con los estudiantes. So in the darkness, in the silence, and in the middle of the night, I came up with my 7 sacred sutras. En la oscuridad, en el silencio, en medio de la noche, se me ocurrieron mis 7 sutras. So you all have your own sutras, but you're not aware of them necessarily. Entonces, todos ustedes tienen sus propios sutras, pero no necesariamente son conscientes de ellos. So I can give you a couple of examples ¿Puedo darles un par de ejemplos of some of the students in the class de algunos estudiantes en la clase and their sutras. y de sus sutras? There's simple things like gratitude. Hay cosas muy simples como gratitud. I can't find them now, but No los estoy pudiendo encontrar. they're very basic, and so they're so simple, but they're all pointing to something deeper and more evolving for us. So Son you might muy básicos, son muy simples, pero todos están apuntando hacia algo más profundo y algo que nos hace evolucionar. even pause now, here, right now, Pudieran incluso pausar ahorita, aquí y ahora, and think for yourself, what might be one word that might capture your connection with spirit? y pensar por ustedes mismos, ¿cuál podría ser una palabra que capturara mi conexión con el espíritu? And if you would dare, share them with each other. We learn from each other. Y si se atreven, compartirla unos con otros, porque aprendemos unos de otros. So just think about it and see Entonces, solo any piénsenlo, volunteers. piénsenlo a ver si hay algún voluntario. Thank you. Gracias. Thank you for your question. Ok, vamos a hacer 3 preguntas más mientras van pensando lo que le planteó Jean. Entonces vamos a darle la palabra a Daniela primero, Rafu. Después vamos a darle la palabra a José Luis y después a Enriqueta Rivas. Esas van a ser las 3 preguntas porque ya estamos más que pasado del tiempo. ¿Ok? ¿Estás pronto, También Daniela? hay en el chat preguntas, Héctor. También, sí, pero no vamos a poder con todas las preguntas. A ver, Daniela, puedes abrir tu micrófono. Daniela Raffo. Hola, Héctor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy con Erika Caballero aquí al lado. Vamos a arreglar el tema del eco. ¿Ahora sí? ¿Ahora no se acopla? No, no se acopla. Adelante. Ya, perfecto. Sorry. La verdad es que quería hacer una pregunta. Saludar primero que nada a la doctora Watson y a todo el equipo. I wanted to ask a question, but first say hi to Dr. Watson and to all the team.
Yo tengo un problema con el Sutra 1, que es la quietud, I have a problem with Sutra number 1, stillness. porque tengo un trabajo muy solicitado donde siempre pasan cosas, entonces trato de buscar ese espacio de quietud y hago algunos momentos donde hago centrado y vuelvo a la quietud, pero constantemente estoy siendo cuestionada hacia perder la ecuanimidad. Entonces, ¿cómo? Because I have a very busy job where there's always things happening, so I have to look for that still moment. I do try to make some centering moments and stillness, but it's constantly broken because I'm constantly questioned and losing equanimity. Entonces la pregunta es cómo uno puede ordenar esos espacios tan convulsionados de repente dentro de una universidad o de un trabajo clínico para lograr esa quietud interior y también exterior, que no haya tanta gente bioácida. So the question is, how can one put that order in those busy spaces or busy places inside a university or a clinic work to achieve stillness inside and out and not be surrounded by all the bioacidic people? If everybody could keep their mic off except for the person speaking, that will help. Si todos pudieran apagar su micrófono excepto la persona hablando, sería de mucha ayuda. So if I'd want to respond to Erica, it's wonderful to see her. And I've lost her face now, but Erica, wherever you went, I understand your question about stillness. Erika, fue un gusto verte. Ahorita ya no te vi. A donde te hayas ido me dio mucho gusto y entiendo tu pregunta sobre la quietud. So stillness, we're all busy. It's crazy world out there. Todos estamos ocupados. Es una locura el mundo allá afuera. So the simplest way to think about stillness is just to stop. La manera más fácil de pensar en la quietud es simplemente parar. Just get yourself, just stop. Solo lógrate hacer parar. And when we can just stop in stillness, even momentarily, it shuts down that chatter and that busy, busy mind. Entonces, cuando conseguimos parar en quietud, aunque sea momentáneamente, apaga tantito esa conversación ocupada de la mente. We all know the expression from the Bible, be still and know that thou art God. You know, it's that kind of just conscious awakening, stillness in the moment. Todos conocemos esa expresión de la Biblia que dice, está quieto y conoce a nuestro Dios. Es más o menos ese tipo de conciencia de despertar a la quietud. So thank you, Erica, and I hope this helps a little bit. It's just a constant practice. Gracias, Erika. Espero que esto ayude un poco. Es solo una práctica constante. But also, you don't necessarily have to practice my sutras. Pero también no necesariamente tienes que practicar mis sutras. You have your own sutras that you can create. This is just an invitation for you to think about a sutra, to connect you with that which is higher. Pero también tú tienes tus propios sutras para crear. Esto es solo una invitación para pensar sobre los sutras, pero tú puedes tener uno que te conecte con aquello que es mayor. I hope that helps. Espero que eso ayude. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, a ver, José Luis Alonso, ¿estás pronto? José Luis. José Luis Alonso Rodríguez. ¿No? Ok, entonces sigamos con Enriqueta. Enriqueta Rivas. Just wondering if
we have this quiet moment or transition, Sí. we can sort of see like what's emerging from the different people, whether it's about a sutra or about their practice, about themselves. If Melanie, you could read out a few things from the chat. Yes, absolutely. I see a question here. Bueno, veo una pregunta aquí que dice, en un sistema sanitario pobre de recurso médico y de recurso de enfermería, ¿cómo podemos pensar en un cuidado de calidad? ¿Qué sugerencia para retomar la función con las ganas y el compromiso profesional? So the question didn't read, in a sanitary system which lacks medical resources and nursing resources, how can we think of quality care? What are your suggestions to partake the work or to work with the same meaning and with the same professional commitment? Well, we're in a transition. The world is in transition to another worldview. Es una transición. El mundo está en una transición a una nueva visión del mundo o cosmovisión. And our organizations, our systems are in a new evolved worldview, whether they know it or not. Y nuestras organizaciones y nuestros sistemas están en una nueva cosmovisión evolucionada, ya sea que lo sepan o no. So this is a time for nursing to step up and stand in place. Este es un momento para que la enfermería avance y se pare en su sitio and give voice and language to the phenomena of human caring, which is our professional practice. y le dé voz y lenguaje al fenómeno del cuidado humano, que es nuestra práctica profesional. We have great gifts to offer to the systems and to society and our planet. But Tenemos grandes dones para ofrecer al sistema y a la sociedad y a nuestro planeta, but we have been on the margins of the prominent system, the dominant system. pero hemos estado al margen del sistema prominente, el sistema dominante. As soon as we at the grassroots level En cuanto echemos nuestras raíces and the leadership level, al nivel de liderazgo, we start giving voice and language and action for caring, y empecemos a darle voz, lenguaje y acción al cuidado, we start preparing our colleagues to this shared language. empezamos a preparar a nuestros colegas para este lenguaje compartido. We start honoring our own caring practices through the Caritas processes. Empezamos a honrar nuestras propias prácticas de cuidado a través de un proceso de Cáritas. We start having circles at the unit level to share caring moments. Empezamos a tener círculos al nivel unitario para compartir momentos de cuidado. We start finding evidence of caring processes in our own experiences in these moments. Empezamos a encontrar evidencia de los procesos de cuidado en nuestras propias experiencias de estos momentos. We find ways to communicate and document our caring. Encontramos maneras de comunicar y documentar nuestro cuidado. We find micro practices at the unit level with each other. Encontramos microprácticas a Algunas eran nivel muy unitario entre unos y Eran muy otros flacas. To create a community of caring and a shared consciousness. para crear una comunidad de cuidado y una conciencia compartida. And we start providing new possibilities, new creative solutions. Y empezamos a proporcionar nuevas posibilidades, nuevas soluciones creativas For new patterns of delivery of care.
para nuevos patrones de entregar cuidado, and inviting the staff nurses to come up with new solutions. invitar a las enfermeras o enfermeros de personal a que vengan con nuevas soluciones. I'm telling you, Les digo, I'm telling you, when hospitals and nurses take this seriously, les digo, cuando los hospitales y los enfermeros empiezan a tomarse esto en serio and step into this as their professional practice model, y entran en esto como su modelo de práctica profesional, the possibilities are limitless. The creativity just flows out from the nurses. las posibilidades se vuelven ilimitadas. La creatividad solo fluye de los enfermeros. It doesn't take money. No se, Takes- no se requiere dinero, se requiere It takes a new theory. It takes a consciousness. It takes an opportunity to practice, our own profession. No se requiere dinero, se requiere una nueva teoría, una conciencia, se requiere oportunidades para practicar nuestra propia profesión. So each individual has an opportunity to participate at the whole, to make the whole bigger, because each person has a role to play in this. Y cada individuo tiene la oportunidad de participar en este entero más grande, porque cada persona tiene un lugar y un rol. So I'm going to be quiet and let you process this because it's multiple layers. Entonces voy a estar en silencio y los voy a dejar procesar esto porque tiene varias capas. Muchas gracias, Jean. Vamos a ir terminando el tiempo. Le vamos a dar a Jean la posibilidad. Se dejó de escuchar. Te muteaste. Adelante, ¿quieres traducir, Melanie? Es que no te escuchamos bien, Héctor. Ok, que vamos a finalizar por ahora, porque no tenemos más tiempo. Perdón a los que hicieron más preguntas. Vamos a tratar de responder por algún canal. De darles allí la posibilidad de que haga unas palabras de clausura y comentarles que hay un libro, a ver si se ve ahí, se llama Modernos Sutras para Enfermeros, que salió la semana pasada, que está hecho por Jean, y como ella dijo, cada enfermero, o hay los que escribieron aquí, diferentes enfermeros, hablan de sus sutras. Así que bueno, estos son deberes para los latinoamericanos para el futuro. So what Hector says is we're closing up. There's not more time. Sorry about not being able to respond to all of the questions. Maybe we'll try to do it through some other channel. So they would like to give Eugene like the possibility to give some closure words. And he was talking about the book of the nurses and the sutras too. Right, right. So I think perhaps, Hector, you're such a beautiful facilitator of this work. Héctor, tú que eres un gran habilitador de este trabajo. And it may be that people would be willing to provide their sutras and we could have a book of sutras in Spanish. Entonces pudiera ser una posibilidad que las personas pudieran compartir sus sutras y pudiéramos hacer un libro de sutras en español. So that's an invitation and opportunity for us together. Esa es una invitación y una oportunidad para nosotros juntos. So in closing, I just want to say a couple of things. And one is that the personal becomes the professional in this situation. Entonces, para cerrar, solo quiero decir un par de cosas. Y eso es que lo personal se convierte en lo profesional en esta situación. We practice who we are. Practicamos quiénes somos. We teach who we are. Enseñamos lo que somos. We research who we are. Investigamos lo que somos. So each of us has our own journey to higher
vibration of consciousness. Cada uno de nosotros tiene su propio camino hacia una vibración más alta de conciencia. And in doing that, we are contributing to the maturing of ourselves and the maturing of the discipline of nursing. Y al disfrutar eso, estamos contribuyendo a la madurez de nosotros mismos y a la maduración de la disciplina de la enfermería. So the discipline of nursing and unitary caring science holds this mature framework. Entonces, al madurar la disciplina de la enfermería y la ciencia del cuidado unitario, ahí se sostiene la maduración para este marco de referencia. So this unitary field, which unites us in a new worldview, Entonces, este campo unitario que nos une en una nueva cosmovisión includes concepts like incluye conceptos como consciousness, conciencia, intentionality, intencionalidad, presence, presencia, authenticity, autenticidad, transcendence, trascendencia, energy. energía. These are all higher vibration unitary field phenomena of our humanity. Todos son fenómenos de la humanidad, de un campo unitario de mayor vibración. So when each one of us evolves to this higher vibration consciousness of Caritas, Cuando cada uno de nosotros evoluciona hacia este nivel más alto de conciencia, este campo unitario de Cáritas, we're helping to evolve the consciousness of all others in our field. estamos ayudando a evolucionar la conciencia de todos los demás en el campo. So you can think about this work as a Caritas conspiracy. Entonces pueden pensar de este trabajo como si fuera una conspiración de Cáritas, where you're using yourself and this knowledge and this understanding to transform self and system. en donde se están utilizando a ustedes mismos y a su conocimiento para entender y hacer una transición de ustedes mismos y también del sistema. And in this quantum unitary field, Y en este campo unitario cuántico, every small act, cada acto pequeño, every micro practice of this higher consciousness cada micropráctica de esta conciencia elevada has great impact tiene un gran impacto in ways that we may never know. en maneras en las que podríamos nunca saberlo. But when we're in this field, Pero practicing, cuando estemos en este campo practicando, we are contributing to this global covenant, estamos contribuyendo a este pacto global and we are contributing to peace in the world. y estamos contribuyendo a la paz en el mundo. So take your beautiful light and go in peace and continue this beautiful work at the personal and the professional level. Entonces llévense su hermosa luz, su paz, su belleza para sigan con su trabajo a nivel personal y profesional. God bless. Namaste. Que Dios los bendiga. Namaste. Thank you so much, Jean. Gracias a todos por participar. Nos vemos en la webinar en agosto. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Okay. Adios.